Queridos hermanos, siempre es una alegría y un privilegio poder llegar hasta sus hogares o los lugares donde se encuentren a través de Televida y demás redes sociales en su programa Profundizando en la Fe. Pidamos al Señor su auxilio, su misericordia, su gracia, orando con el Salmo 144. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. También vamos a meditar en el Evangelio de este día tomado de Lucas 10, 1, 9. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y les reciben bien, coman lo que les pongan, curan a los enfermos que hay en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Todo discípulo es misionero. Por eso, entre la comunidad que seguía a Jesús, había el grupo de los apóstoles, el grupo de los discípulos y otras gentes que se les acercaba con grandes necesidades, ya sea posesos, paralíticos, mudos, gentes que tenía alguna necesidad o su familia. Por eso vemos que Jesús hoy envía a estos 72 y los envía a aquellos lugares donde pensaba ir él. Y de hecho Jesús fue con ellos a esos lugares, porque en todos los lugares donde predicaron la palabra, ahí estaba presente el Señor. Pero además también porque la simple presencia del discípulo es ya presencia real también de Cristo. Por eso dice el Señor: el que les escucha a ustedes, a mí me escucha. Y hay una serie de elementos en este evangelio que es importante que veamos, aunque sea así de manera rápida, de manera somera, quizás no entrando en tanta profundidad. Primeramente los envía de dos en dos. Esta es una nota importante. Primeramente porque todo testimonio debía ser avalado al menos por dos testigos para ser creíble. Dos en dos. Estos discípulos iban a dar testimonio de Jesucristo, testimonio de lo que habían vivido con él.
testimonio de la gracia de Dios en ellos. Un testimonio avalado por dos es más creíble que por una sola persona. Ya cuando son dos, ese testimonio tiene más fuerza. Pero además, porque la fe implica necesariamente vivir la fraternidad. Por eso dice San Gregorio Magno, comentando a este evangelio, que si yo no estoy dispuesto a vivir la fraternidad, entonces no me puedo inscribir en los que anuncian la palabra de Dios, porque estoy contradiciendo esa palabra. Y porque voy también a construir comunidad, no solamente a vivirla con ese hermano, con quien hago un camino junto, con quien camino en sinodalidad, es decir, en comunión, en participación, en diálogo, en ayuda mutua, de dos en dos. Otra nota dice el Evangelio que Jesús envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. El discípulo debe ser una persona mansa, humilde, serena, porque sólo así puede ser presencia de Dios. Pero no debe ser una persona ingenua, no, en medio de lobos. Por eso dice el Señor también en otro evangelio que el discípulo es manso como una paloma, pero astuto como una serpiente. La ingenuidad no es una virtud. No, también nosotros debemos ser sagaces, astutos. Y Jesús mismo nos echa en cara esto, porque dice, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. La mansedumbre y la sabiduría, la astucia, deben caminar juntas con tal de llevar a Jesucristo, de llevar el Evangelio. No es una astucia para perdición, no es una astucia para destrucción, no es una astucia para favorecer mi propio interés, mi propio egoísmo, sino para construir la comunidad. Entonces esta es una astucia buena, bendita, que viene de Dios, porque busca nuevas posibilidades, nuevos caminos para ser testigo de la verdad. Sigue diciendo Jesús también que este evangelio hay que llevarlo con desprendimiento. No lleven nada para el camino, ni alforja, ni sandalias, ni bastón. El vivir en este desprendimiento, que es una actitud del corazón, como dice la bienaventuranza, felices los pobres de espíritu. Es pobre de espíritu aquel que aunque tiene, vive como si no tuviera nada. No anda con arrogancia, ni exhibiéndose, ni con afán de superioridad frente a los demás. No, se usan de los medios que se tienen y entonces así hay una gran libertad para anunciar el Evangelio. Y no se andan pretendiendo cositas, pretendiendo cosas inútiles. Solo Dios es necesario, solo Dios basta. Coman de lo que les pongan. Esto también es tan importante, porque el comer es compartir con el otro su vida. Compartir el pan es compartir, y la mesa es más que compartir la simple comida, es compartir las experiencias, es alegrarme, pero debe ser en esa sencillez de lo que me pongan, sin exigencia, y ser agradecidos. Otra nota, llevar la paz. El mensajero es mensajero de la paz. Como dice el profeta Isaías, dichosos son los pies sobre los montes del mensajero que anuncia, que lleva la paz. Hay mucha gente que va a donde su vecino o a donde un familiar y va tan agitado y con tantas ansiedades y tan dividido en su corazón
que lo que va allí es alborotar más el gallinero, como dicen por ahí, alborotar más. No, el hombre de paz lleva a Dios, lleva serenidad, transmite confianza, sabe aconsejar bien, lleva a Jesucristo, que es la paz. Él es nuestra paz. Y finalmente, esa paz también retorna a nosotros, porque ningún bien que usted haga se queda sin recompensa. Y no solamente anunciar, también hacer el bien. Dice el Señor, curen a los enfermos que haya. Y esa curación es una curación física, pero también curación espiritual. Que el Señor nos ayude a ser buenos misioneros, misioneros que acogen la palabra, que acogemos el Evangelio del Señor y que le llevamos allí a los lugares donde Él quiere llegar. Vamos a hacer ahora una pausa y continuamos con el Bien, queridos hermanos, estamos viendo en estos capítulos la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Vimos los símbolos del Espíritu, vimos el Espíritu en la creación, vimos el Espíritu en la ley. Ahora lo vamos a ver en el reino y en el exilio. El pueblo de Israel también constituyó un reino, sobre todo a partir de David, que es el rey, más bien antes de Saúl, pero el que le da cohesión al reinado de Israel es el rey David, y que fue anuncio de Jesucristo, anuncio del Mesías. David logró unificar las 12 tribus, así también como Jesucristo funda su nuevo pueblo, que es la iglesia, a través de los 12 apóstoles, que van a simbolizar 12 comunidades, naturalmente con todo el simbolismo del número 12, que significa totalidad, significa plenitud. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dice Éxodo 19, 5, 6. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. La ley y la promesa y de la alianza debían ser como los elementos fundamentales constitutivos que guiaran al pueblo de Israel. Pero resulta que después de David hubo grandes transgresiones de la ley y de la alianza. El pueblo de Israel quiso ser como los demás pueblos y se metió a hacer alianza con otros reyes, cuando realmente el rey de Israel debía ser un representante del único rey que es Dios. Si ustedes guardan mi alianza, dice el Señor, si observan mi ley, pues serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada, una nación santa. Con ello quedaba claro entonces que aquella promesa que Dios había hecho a David, que de su descendiente nacería un nuevo rey, un nuevo salvador, que debía ser no obra de los hombres, sino obra del mismo Dios. Pues el hombre había sucumbido en la infidelidad. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu.
era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia. Era necesario que el pueblo cayera en el exilio, aunque el exilio era símbolo de muerte y quizás del silencio de Dios. Así también como el mismo Jesús dice, no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. El exilio llevó a una nueva purificación del pueblo de Israel, a una nueva perspectiva de su comprensión de Dios. Naturalmente fue un periodo duro, un periodo de muchos sufrimientos, porque perdieron la tierra, perdieron el templo, perdieron el sacerdocio, perdieron el rey. Las personas más notables de Israel fueron exiliadas. Y por eso dice el salmista, ya no tenemos príncipes, ni sacerdotes, ni jefes, ni víctimas, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte sacrificio. O cómo cantar en tierra extranjera un cantar de Sión, que se me pegue, Señor, la lengua del paladar, si no me acuerdo de ti. Pero este exilio, este aparente silencio de Dios, era en el fondo fidelidad de Dios, que purifica a su pueblo y que es fiel a sus promesas, por encima de la infidelidad del pueblo. Dios sigue siendo fiel a las promesas hechas a Abraham, a la promesa hecha de David, de que de su linaje iba a surgir un descendiente de la raíz del tronco de Jacob, iba a brotar una nueva rama, un nuevo vástago. Por tanto, el exilio fue preparación de un pueblo bien dispuesto para entonces recibir al Mesías. Y es importante también que veamos hoy la situación en la que nos encontramos. Hoy el mundo también ha caído en una transgresión tremenda de la alianza. Hemos sacado a Dios de nuestros corazones. Ya no se reza en los hogares como antes se rezaba. La deshonestidad camina por todas partes. En cualquier parte uno se encuentra una gente que con la cara muy limpia va robándose lo que es del otro, en los negocios, en los pequeños colmados, en los atracos que hay por ahí. Después esta deshonestidad a nivel sexual, esta violencia que se comunica muchas veces a través de la música, del arte, del cine, esta desfachatez de la ideología de género, la legalización del aborto, las guerras, las contiendas, las divisiones, los improperios, las violaciones. Es un mundo que ha olvidado a Dios. Y lo que estamos viendo hoy de catástrofes naturales, que constantemente vemos inundaciones o terremotos, calentamiento global, guerras que luego se traducen en problemas serios a nivel económico, que es lo que estamos viviendo hoy. No es Dios, somos nosotros. Sin embargo, sabemos que Dios es fiel, que Dios seguirá acompañando a su pueblo y que todo esto tiene que llevarnos a una nueva conciencia de que no podemos vivir de espalda a Dios, que Él solo es la palabra y que mi palabra está subordinada a su palabra, que no podemos vivir en este individualismo y esta depredación sin tener en cuenta, mi hermano, que somos hermanos
somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, un solo Dios que es Padre de todos, porque todos llevamos su imagen y semejanza. Somos hermanos. Entonces vivir en este individualismo y este irrespeto al otro, así no se puede construir una sociedad. No se puede. Necesariamente esto tiene que terminar y a eso vamos. En eso estamos. Ese es el tiempo en el que estamos. En un tiempo de oscuridad, de pecado, de violencia, de muerte y de sufrimiento. Cuánto dolor. Yo creo que en pocos momentos de la historia ha habido tantas emigraciones de personas saliendo de sus países. Nada más hay que ver ese rosario de gente atravesando todo Centroamérica, incluso desde Venezuela, para encontrarse luego con una situación tan difícil en los estados, en la frontera con Estados Unidos. ¿Y por qué todo esto? Pudiéramos preguntarnos. La respuesta es esta misma, porque el hombre sigue siendo el mismo. El mismo. La respuesta es que estamos cayendo en el exilio, pero como decía ahorita, Dios nunca nos abandona. Y sabremos que de esto algo bueno ha de surgir, una nueva conciencia de fraternidad, una nueva conciencia ecológica, una nueva conciencia de nosotros mismos. Bien, queridos hermanos, seguimos con este tema, el Espíritu Santo en el reino y en el exilio. Cómo va guiando la historia de una manera misteriosa, de una manera muchas veces podría ser hasta dolorosa o incomprensible, pero en definitiva el mismo Espíritu, la misma fidelidad de Dios que siempre cuida de sus hijos, de su pueblo. He aquí que yo los renuevo. Isaías 43, 19. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya por boca del profeta, Dios también va advirtiendo a su pueblo, yo los renuevo todo. Siempre el profeta anunciaba, ¿verdad?, el exilio, la muerte, pero también la esperanza. Yo los renuevo todo. Y fueron surgiendo de allí dos líneas teológicas, una línea mesiánica que anuncia la llegada de un Mesías, de un Salvador, y por otra parte, el anuncio de una nueva efusión del Espíritu. Esas dos líneas teológicas tuvieron su sede en un resto, en los pobres, porque esos son los que acogen a Dios, los que abren su corazón a Dios, los que saben que los hombres son incapaces por sí solos, por sus propias fuerzas, de crear un mundo nuevo. Los que esperaban la consolación de Israel. Eran los que esperaban la restauración de Jerusalén. En el Evangelio encontramos dos testimonios de eso. Encontramos a Simeón, que cuando tiene en sus brazos a Jesús dice, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Han visto a tu Salvador. Simeón es el signo de este resto de Israel, de estos pobres que esperaban de Dios una nueva restauración de todas las cosas y que se hizo realidad con Jesucristo. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emmanuel, Isaías 6:12. Cuando Isaías vio la gloria de Cristo,
especialmente en Isaías 11, 1, 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. El libro del profeta Isaías es como un primer evangelio, es como un protoevangelio, porque no solamente anuncia la llegada del Mesías, del Salvador, sino que también lo va anunciando en sus misterios, en el misterio de su nacimiento, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por eso, lo que acabamos de ver, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un renuevo. Y ese renuevo estará lleno del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza. Por eso vemos que Jesús es el gran maestro, no el gran maestro, el único maestro, no hay otro maestro. No hay otro maestro, Él es el maestro. Y más que el maestro es la palabra, el verbo de Dios. El verbo de Dios. Por eso Jesús salía con unas parábolas que dejaba a todos admirados, con unas obras. ¿Y de dónde le viene esa sabiduría? Decían los que le veían. ¿De dónde salen esas obras que salen de sus manos, santas? Y daban gloria a Dios. Y decían, ya sí que tenemos entre nosotros el profeta prometido, pero era mucho más que profeta, el Hijo de Dios mismo. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Isaías 42 y también Isaías 49. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud. No desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Isaías, en los cánticos del siervo, es como si estuviera viendo la pasión, como si la estuviera viendo. Como oveja llevada al matadero, no hablaba, no decía nada, no abría la boca. Estaba desfigurado, ni parecía humano, dice Isaías. De seguro que contempló místicamente este profeta, que más que profeta es un místico, es un santo de Dios, a quien Dios le reveló esos misterios, muy antes de la encarnación de Jesucristo. Y no solamente anuncia su muerte, que es el culmen de la vida de Jesús, también comunicó la misión de Jesús. Jesús mismo se apropia ese texto de Isaías, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, el año de gracia del Señor. Queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa, Profundizando en la Fe. Nos veremos pronto en otra entrega y pedimos al Dios Todopoderoso que bendiga a sus familias, bendiga a sus hogares, que nos dé su espíritu para comprender su palabra, que nos dé espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, de fortaleza, no solamente para entenderla, sino para proclamarla y para testimoniarla. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.